extraño caso en un departamento del barrio de Saavedra. Nuevos datos que van surgiendo en la investigación. La víctima se llamaba Elvira Pozo, de 85 años. Ayer, desde el departamento que habitan, o que habitaba esta mujer con su marido, Manuel Lombardi, de la misma edad, 85 años, y una cuidadora de 40 años, llamaron al SAMI. Desde el piso 13, departamento A, de este edificio de San Isidro Labrador 4040 en Saavedra. Y el SAME fue a ese edificio, al piso 13, departamento A, convocados por lo que se llama técnicamente un código azul. Esto es una persona en problemas, descompuesta, pero no fallecida. Cuando llegan los investigadores y llega el SAME al lugar y convocan a la policía, se encuentran con un primer relato que hace la cuidadora, diciendo que la dueña de casa, Elvira Pozo, se había descompensado porque se había atragantado con comida. ¿Qué enfermedad tenía concretamente? Vamos al punto. La mujer había tenido un accidente, se había quebrado la cadera y por la edad estaba postrada. Por eso ponemos eso en el graph, porque es un dato importante. Dicen que no había quedado bien de la operación, entonces estaba postrada dentro de su casa, con muchos dolores. De esto se habían noticiado los vecinos. Dolores muy fuertes, sumados a la edad, que la tenían, o por lo menos por dichos del vecindario, sabían que estaba mal esta mujer. Pero cuento qué pasa cuando llega el SAMI, cuando llega la policía. Código azul, primera entrevista con la empleada, cuidadora, 40 años. ¿Qué pasó? Mire, se atragantó comiendo. SAME, mire, está muerta esta mujer. SAME, Policía Federal, observan la escena. Efectivos de la seccional 35 dicen, algo no es cierto. ¿Por qué? Este primer relato, y cosa de investigadores que van a una escena y dicen, este primer relato de se murió atragantada con la comida, no es del todo creíble en esa instancia preliminar. Levantan el teléfono, juez de turno, señor Celaya, ¿qué hacemos, doctor? Levanten el cuerpo, autopsia. Levanten el cuerpo, autopsia. Ya había por lo menos un indicador aportado por la cuidadora, no sabemos si habló el esposo, esto no está claro, si el esposo también dijo, mi mujer se murió atragantado, solamente la cuidadora fue la que manifestó esto. Cuestión que van a la morgue. Cuestión que hacen la autopsia. Y cuestión que el autopsista llama al juez y le dice, doctor Celaya, no hay ninguna muerte por... Sí, acá no hay comida. No hay muerte por haberse atragantado con comida. Esto es un homicidio liso y llano. Esta mujer murió ahorcada. Es más, señor Celaya, le dice el autopsista, murió ahorcada aparentemente con un cinto, con un lazo de alguna prenda de vestir, por el tipo de lesión que presentaba. Con lo cual no estaba errado el primer pensamiento de la gente del SAMI y de la policía que había llegado. Primera pregunta, ¿la mujer estaba consciente? Cuando llegan... No, la mujer estaba consciente, su enfermedad no le permitía estar sabemos. consciente, se comunicaba, bueno, estaba en coma. ¿Cuál era su situación? Es que hace rato que no salía del departamento, entonces no sabemos, salvo el relato que vayan a hacer ahora, porque ahora les cuento cómo sigue la historia. La cuidadora y el marido van a tener que dar una declaración, una explicación de esta historia. ¿Por qué? Porque cuando el juez recibe el informe que le dice, la mataron, no se murió atragantada con comida, ¿qué hace el juez? Por obvias razones. Quedan en cana las personas que estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Reconocido por ellas mismas. La cuidadora y el marido. Entonces, se ordena la detención. Por la edad, y para no hacerlo complejo, al marido lo dejan preso en la casa. ¿Qué edad tiene él? 85, los dos, víctima y el marido, hoy sospechado, 85. Veremos si hay pruebas contra el marido, contra la cuidadora o contra ninguno. Esto es una etapa preliminar. ¿Qué hace el juez? Le dice a la policía, prisión domiciliaria, no es la palabra. Pongan un custodio, un garante, un policía, no sale el dueño, se queda preso adentro de la casa. No tiene sentido trasladarlo por la edad, a tribunales lo voy a indagar ahí. Y a la cuidadora se la lleva detenida y en este momento está declarando por homicidio. Atento, el delito que configuró el juez es homicidio. Y ahí voy a la pregunta que abre el debate. Sí. Por esto, porque hoy a la mañana Néstor Rive estuvo en el lugar y cosechó testimonios de gente que decía que la mujer sufría mucho. Y que había manifestado que
los vecinos estaban noticiados de su sufrimiento. Entonces el juez dice, ¿cuál es el móvil de este homicidio? No lo sabe, pero abre la pregunta y dice, ¿por qué pueden haber matado a esta mujer? Pero igual es homicidio. Claramente. Claramente, Más aparte allá de lo no que tenés nos para haya contrastar. motivado. No, y además es ahorcada, está estrangulada. Digo, no tenés para contrastar, además vamos a suponer un escenario imposible de reconstruir, ¿no? Salvo que la cuidadora declare y lo diga. Sí. Que la mujer, cansada de los dolores, le dijo a su pareja y a su cuidadora, no quiero vivir más. Dos opciones. A ver. Dos opciones muy claras. O entre todos deciden que ella va a morir, o dos de los tres deciden que ya es una molestia y tiene que morir. Y eso es lo que tiene que determinar la justicia ahora. Si es un homicidio liso y llano, es decir, dos personas que se ponen de acuerdo o una persona que decide quitarle la vida a otra, o si en realidad se trata de una actitud, entre comillas, piadosa, porque si fuera, entre comillas, una actitud piadosa, el método utilizado es muy cruento. Si fuese así. Si fuese La así. otra es que sea un homicidio, la otra es que sea un homicidio Pero cometido digo, por la cuidadora por otro motivo y que el marido Pues desconoce. se cansó de cuidarla, punto. Pero una cosa más. excepto en un caso de defensa propia, de emoción violenta, ¿qué nos importa el móvil? Acá hay un homicidio, liso y llano. Y peor, probablemente agravado por el vínculo. En principio, el marido va a tener que dar explicaciones por ese Entonces, delito. ¿por qué nos interesa periodísticamente, digo, pero por qué a la justicia le interesa indagar en el móvil? Obviamente que ¿Hace no. la diferencia? No, pero nunca tenés razón en eso. No le interesa probar el móvil, salvo en el caso de la cuidadora. A la Si demuestra justicia. que hay alevosía, que hay ensañamiento, que hay envenenamiento, que hay otra maniobra para cometer el delito, sí le interesa. La justicia lo ve con los ojos de la justicia. Sí, con la Nosotros prueba. lo vemos con los ojos de la sociedad. Si realmente se tratara de una decisión que tomaron todos porque la mujer estaba sufriendo, el debate es diferente. Porque estaba más allá, postrada. insisto, de que el método es muy cruento. Me parece que hay otros. No Fue una sabemos. decisión de los tres. No sabemos. Decime. Elvira estaba postrada, no salía de la casa, sí. Sí, el Código Penal alemán prevé el homicidio piadoso, que recién hacía referencia Guillermo. Acá, en nuestro país, no está previsto eso y es un homicidio. Es un homicidio, no hay ni siquiera un atenuante. Pero en aparte, ese ¿cómo lo caso. reconstruís, Hugo? Vamos a suponer que declara la cuidadora, ¿no? Ahora el Se juez le podrían- dice, ¿qué hizo? Y la cuidadora le dice, no, la verdad, mire, estoy arrepentida, la señora nos pidió que le quitáramos la vida, Sí. estoy siendo muy cruel, pero me van a Sí. entender el concepto, ¿no? Un Sí. escenario posible, que se niega a declarar. Los medios de prueba en ¿Cómo Alemania, probás? sí, ¿Como un acuerdo de partes y sí. un pedido para...? Los Es homicidio. medios probatorios en Alemania, que es el país donde se establece la posibilidad de un homicidio piadoso, así se llama, homicidio piadoso, se puede establecer a través de las filmaciones. Aunque parezca muy duro, ¿no? Esto muy macabro, las partes se ponen de acuerdo frente a una pantalla, a una filmación, y se acredita que hay un sufrimiento previo y que la víctima le pide al victimario o a los victimarios que lleven la escena del crimen de determinada forma, que el código también lo dice, el Código Penal alemán, que si los victimarios se desvían de esa manera, es decir, si matan a la persona de otra forma que no era la pactada, queda fuera del atenuante. Ahora, doctor, ustedes que son especialistas, en Argentina la piedad no está contemplada por lo menos de esta el manera. Código Penal nuestro, como dijo bien el doctor, es homicidio. Es homicidio. En el proyecto de Código Penal sí está contemplado el homicidio piadoso y que establece una pena de 4 años. Pero le puede cometer De todas un maneras, particular el homicidio piadoso. De todas maneras, es una pena, o sea... No, es un delito. Pero solamente dice que se puede cometer homicidio piadoso, así dice el artículo, Piadoso, a pedido de la persona. Porque tampoco No está configuraría... aprobado, aclaremos. Claro. No está vigente eso. No está, es el proyecto de Código Penal que justamente establece lo de... el tema es que tampoco es una eutanasia concretamente, porque la eutanasia es a través de una inyección letal Método procurada médico. por un médico. Exacto. A pedido de la persona. Una muerte Cuando no dice a pedido de la científica, persona, es más allá de homicidio. que le quitan la vida, es una muerte a través de lo científico, ¿no? Y además, Lo que pasa es que esto recuerda, está contemplada esta figura del homicidio piadoso, porque ustedes no sé si recuerdan, vieron esa película Amour, que esa película francesa, que la mujer tenía Alzheimer y que él en definitiva termina ahogándola, No, yo no y la que vi. sucede en muchas situaciones. Hubo otras películas también anteriores, y que bueno,
es como un atenuante, lo hizo, en general lo había hecho el marido y es como justamente piadoso por no poder soportar ese sufrimiento y por la mujer tampoco. Lo que pasa que la manera en la que aparece Esto muerta es es con sufrimiento. O sea que Bueno, si lo que se buscaba era esto es quitarle el otra historia. sufrimiento, la matan causándole sufrimiento. Sí. Es como contradictorio Y ahí- pensarlo en este sentido, exactamente. Ahí yo creo que está la Claro. diferencia entre el móvil o los motivos y el modo. El modo. El modo, claro. que son dos cosas diferentes. Claro. Me pareció a mí que Melina hablaba de la inobservancia, que no era importante el motivo, y es cierto, es cierto, como vos decís, No hace falta Melina, probar. no es necesario, pero Mauro lo interpretó, me pareció a mí, ¿no es cierto?, en referencia al modo. Ah, El- ok. Sí, si es con Te puede ensañamiento, agravar la pena el modo. sí, si es con ensañamiento, con alevosía, ¿no es cierto? En el caso este podría haber existido alevosía por el estado de indefensión de la víctima. Ajá. ¿Saben Y que qué caso me tampoco hizo acordar? existe, tampoco es relevante el móvil. Tampoco es relevante, como vos bien decís, Melina, en ese caso. Me hizo acordar el caso, si se probara realmente que fue un plan deliberado para matarla para que no sufra, cosa que no sabemos, es una hipótesis de trabajo de la justicia. ¿Se acuerdan el argumento de los enfermeros uruguayos? ¿Se acuerdan? Sí, pero eso, quedaron- no, pero eso quedaron es distinto libres. porque... Quedaron libres y absueltos, pero se barajó como primera hipótesis que habían matado pacientes para que no sufrieran. Acá dos no, enfermeros. Lo que hay que determinar es, insisto, si es una muerte piadosa, si es que se la puede llamar así, o si terminó siendo una molestia y deciden quitársela de encima. La variante es importante porque en caso de que sea una muerte piadosa, que alguien me explique Exacto. cuál es la piedad de ahorcar a alguien con un Ninguna. cinto. Claro, No me en cierra. este caso... Si es una mujer que tenía la cadera fracturada, estimo que estaba consciente. Ahorcar a alguien que está consciente no parece ser un método muy piadoso para que alguien No, deje de todo lo sufrir. contrario. Pero- Más bien parece un Marque que crimen está- atroz. Salvo que la autopsia Exactamente. marque que está drogado o dopado. Pero para ver si es un homicidio piadoso, como bien decís, justamente es necesario saber el motivo. En este caso, digo, en general... Pero igual no existe, puedo- ¿no? O sea, la figura de No, homicidio no piadoso. existe. Por eso Es- digo es- que la es de- figura es un proyecto, está en el proyecto de Código Penal, que, bueno, Pero no se abarca aprobó. particulares la figura. No dice Digo, nada, dice No lo solamente, especifica. si lo buscás, el proyecto de Código Penal No lo que yo había lo acabo de escuchado, leer, no lo había está escuchado. el homicidio piadoso y que contempla una pena de 4 años. Escribió mucho sobre Y- este tema Ricardo Levene, el papá, sí. de uno de los jueces de la corte. el papá de quien fuera miembro de la corte, ¿no? Sí. Escribió mucho sobre homicidio piadoso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? justamente es y está esa, el bueno homicidio aclararlo piadoso. una vez más, entre eutanasia, muerte digna u homicidio piadoso. Claro, ¿Cuáles porque son las justamente el diferencias? homicidio piadoso está realizado por un particular, justamente, porque la eutanasia es justamente la realizada por un médico. Y como no está contemplada la eutanasia en nuestro país, no está permitida la eutanasia, porque es la inyección letal producida por un médico a pedido de la persona. Y eso está contemplado Y ese pedido tiene que ser por escrito. Sí, hay un procedimiento. Justamente las instituciones pro eutanasia Sí. piden ciertas reglas para que no se cometan El delito, abusos. para que se cumpla Exactamente, para que el se paso. cumpla tanto para el suicidio asistido como para la eutanasia. Miren, por el argumento que utilizaron en este caso, es decir, se ahogó con la comida, no hay que ser demasiado inteligente para suponer que la mujer tenía conciencia, porque alguien que puede recibir alimento porque se lo brinda un tercero o porque come por sí mismo, es porque tiene la conciencia para tener el Eso fue alimento en la la boca mentira. y tragar. Bueno, es la Si mentira de los no, imputados, se Guille. alimentaría a través de sueros que o estaba en sondas. capacidades. Pero Sí, hay exacto. distintos grados, por ejemplo, Pero- puede tener algún Claro, sí es alguna verdad. deficiencia, Y poder alguna deglutir. problemas pero se puede deglutir así se tenga algún problema de cognitivismo. Igual sea, partamos de la base que es la facultades. mentira Claro. una mentira instalada Sí. por las personas que ahora están detenidas. Hay que yo probar creo que si podía o no fue comer y demás. Una mentira en el marco de un susto, porque justamente llevan a la escena de los médicos del SAME una circunstancia que tenía que ver con el cuello, que tenían que ver, en este caso, con un problema de comida, de haber sido atragantada. Ellos sabían que tenía un problema en la garganta, no dijeron que se había muerto por otro tema.
sabían Claro, que había vos un decís que problema ahí. la mentira fue de patas cortas, sí, muy indicativa. Claro, y además Bueno, la asfixia tiene surgió- una característica especial en el cadáver. Además. Por lo tanto, es difícil decir murió naturalmente cuando vas a encontrar una persona que está azulada por la falta de oxígeno. Eso está clarísimo. Tenían que imponer una teoría o una hipótesis Que pareciera que hablara de una posible. asfixia, Claro. claro. No aparenta sí, ser sí. muy piadoso el tema. A mí no me da la impresión. No, en absoluto. Lo que Pero sí hay casos que podrían quedar contemplados en esa figura porque existen esas situaciones. A mí me veces. sorprende, yo la verdad no sabía que el proyecto de ley o el proyecto de reforma abarcaba la figura del homicidio piadoso, porque pensaba, ¿cómo se decide? A ver, lo que pasa es que estamos hablando de manera racional y uno no puede llegar a nunca entender... ¿Nos aguardás un segundito Sí. que está en comunicación telefónica? César, el encargado del edificio donde transcurrió toda esta situación. César, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias. Y buenas tardes. Muy bien. Acá somos Guillermo Favale, Mauro Zeta, Melina Schleiderman y también hemos invitado especialistas a propósito de este tema. Cuéntenos acerca de esta pareja, de este matrimonio. Y no tengo mucho para contar porque ellos son inquilinos, Ujú. de ya hace unos cuantos años que están, y eran tres en total la familia. Era la hermana del señor, el señor y la esposa. Ajá. La hermana falleció en noviembre del año pasado. ¿Y la mujer cuándo tuvo este accidente, si es que tuvo un accidente, que la dejó dentro del departamento? Entiendo, usted debe haber dejado de verla una vez que se enteró que tuvo este accidente, Sí, no, donde no, habría yo tenido la una ve- fractura de cadera. ¿Esto es así? Sí, yo la vi. Antes de eso normalmente salían a hacer los mandados, los domingos iban a misa, y después del accidente, ¿Cuándo fue? y no estoy bien de acuerdo si fue 1 año y medio, 2 años de esto, y de esa parte hasta ahora se movilizaba en una silla de ruedas, había quedado en muy malas condiciones. ¿Consciente? ¿Hablaba? ¿Comía? Sí, había momentos, porque yo inclusive he ido a ayudarla cuando se caía de la silla de ruedas y estaba el señor solo, hemos ido a ayudarla a levantar y había días que estaba, pero totalmente consciente. Y había otros días que estaba ida porque tenía ese problema, no sé, como César. Alzheimer tenía. Ah, tenía también Alzheimer. César, parece Mauro que- Zeta, soy, gracias por atendernos. Sí, buenas tardes, sí los miro todos los días ustedes. Bueno, muy amable. César, no, le quería preguntar si lo sorprendió. ¿Cuándo fue el hecho? Porque tenemos confuso si fue ayer o antes de ayer. Y si le sorprende que esté detenida la cuidadora, y también tenemos entendido que hay una consigna policial en el departamento del 13A porque está en calidad también de sospechoso el marido. ¿Cuándo fue todo? Sí, todo eso estoy al tanto porque yo intervine tuve que presenciar, por ejemplo, cuando vinieron a hacer Fue testigo, va. Sí, me citaron como testigo por la ocasión de que yo soy el encargado. O sea que estuvo dentro del departamento incluso. Sí, pero no con el cuerpo, ya el cuerpo lo habían llevado. ¿Y la relación de ellos, César, qué nos puede contar? ¿Era una relación de personas que se mostraban por lo menos como un matrimonio que se llevaba bien, que compartían momentos juntos? Pero es que yo, por ejemplo, Sí. Estoy sorprendido también porque yo mismo había veces que le decía, porque me daba lástima a la señora en el estado que estaba, de que por qué no la internaba en una casa, que él pudiera ir todos los días, y nunca quiso. Dice, Nunca quiso. No me puedo desprender porque si se desprende se muere ella y me muero yo. Eso decía él. Sí. Si yo me desprendo de ella, se muere ella y me muero yo. Sí, porque estaba en una situación muy delicada, señora. En una silla de ruedas te das cuenta que no es para estar. ¿Y qué sabe de la cuidadora? Porque yo le pregunté, a ver si nos puede poner en fecha. ¿Ayer fue toda la historia? ¿Ayer aparece muerta? ¿Ayer se No, antes de ayer? No. Antes de ayer, creo que de eso del mediodía me dijeron que se había descompuesto. ¿Quién le dijo que se había descompuesto? Y después yo vi el SAME y pregunté, porque bajó la señora y me dijo que
que había fallecido. ¿Pero quién le dijo que se había descompuesto? La señora, porque bajó a abrirle a los del examen. A los En de la el momento en que ambulancia. la señora presuntamente se descompone, ¿estaban todos en el departamento? Es decir, ¿estaba el señor, estaba la cuidadora y estaba la mujer? ¿O estaba la cuidadora sola con ella? No. Tengo entendido que los únicos que había todos los días con la señora eran el esposo y la señora que venía a cuidarlo, que venía a media mañana y se iba a media tarde. Y en ese momento estaban los tres en el departamento. Sí, porque eso es lo que estaba, porque él cuando venía la señora a veces salía a ser mandado, pero ese día no estaban los tres. ¿Pero le sorprendió la información? Sí que me sorprendió. Que esté la cuidadora detenida y el marido también sospechados de haberla ahorcado. Sí, que me sorprende totalmente, porque yo soy una persona que no soy de estar todos los días en los departamentos, pero con la gente tengo una muy buena relación. Tengo 33 años César, en el mismo edificio. cuando hablamos de una persona que tenía como responsabilidad cuidarla, ¿usted qué sabe? ¿Era enfermera? ¿Tenía conocimientos médicos? ¿Era empleada doméstica? ¿Era ¿Era de una agencia? ¿Sabe algo más? No, lo que tengo entendido es que era una persona amiga de años, de la familia. Es lo único, porque yo tampoco converso mucho con la gente, nada más que... O sea, una persona conocida del matrimonio que en estos últimos meses o días estaba cuidando al cuidado... Años. Hace más de un año y pico, no sé. Perdón. No tengo bien la fecha, pero sí, ya hace mucho tiempo. Pero una persona conocida de la familia. De ellos sí, por lo que ellos decían, era conocida de años de ellos. Ahora, César, usted cuando lo llaman como testigo, ¿ve el acta de procedimiento que firma la policía? ¿Lo hacen firmar ahí? Sí. ¿Qué leyó? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué decía hasta ahí la información que había volcado el personal policial? Y yo estaba medio... que no estaba informado, lo que sí me llamaba la atención de que tanto operativo para... que tuve que intervenir, mirar todo lo que hacían en el dormitorio, lo que sacaban y lo que tenían para llevarse de... ¿Y qué se llevaron? No, lo único que llevaron fue ¿cómo se llama? ¿Una bata? Sí, un vestido y el papel, viene a ser el acta de difunción firmada por un médico de ellos, creo. Es lo que yo firmé y vi, que lo único dos cosas que llevaron. ¿Y en el acta de función que tenía firmado por el médico de ellos, decía que era una muerte natural? Lo leían ahí como que había sido una muerte, no leí yo, pero ellos leían. ¿Entendés? Y usted escuchó eso, que decían que la muerte, el certificado decía muerte natural. A lo que decía, sí, porque muerte natural, aparte por la enfermedad que tenía, Alzheimer y no sé qué otra cosa. César, ¿Sí? ¿solía entrar alguien más a ese departamento o No, en general estaban ellos tres? No, solamente ellos tres, no tenía llave nadie más. Ellos tres, porque los conozco desde hace varios años. Desde que vinieron yo le muestro los departamentos y toda la gente que viene a alquilar y el trato lo tienen conmigo primero. ¿No tenían hijos? No, ni hijos, ni no tienen familiares. Claro, no hay nadie. No tienen familiares. O sea que a la señora la venía a visitar prácticamente nadie, por decirlo de alguna manera. No, que yo sepa, lo único que a veces venía el padre de la iglesia de acá de San Isidro Labrador, pero yo que sé, muy pocas veces porque eran amigos también. Pero después no tenían familiares. Señor César, yo le quería preguntar si el departamento era grande, adentro, y de acuerdo a la amplitud de ese departamento, si la cuidadora podía estar a solas con la señora, fuera del alcance de la vista del señor. Sí, eso no puedo saber porque es un departamento muy grande, tiene 200 y pico de metros, todo el departamento, y es muy largo. El dormitorio del fondo, después hay 2 dormitorios más y recién está el living comedor y la cocina y otra dependencia de servicio. La distancia es lejos,
del dormitorio de ellos a la cocina es una distancia importante. César, usted ya hizo referencia a lo que decía este señor respecto de poner, por ejemplo, en una clínica a su mujer, es decir, estaba en su voluntad cuidarla a él mismo, porque como usted bien dijo, él suponía que si no estaban juntos, ambos iban a terminar muriendo. Quiere decir que nunca lo escuchó hablar mal de la situación de su esposa, ni suponer que él estaba cansado de cuidarla. Él le dolía verla así, siempre decía yo, cuando lo veía de mañana, o le preguntaba yo, ¿y cómo está la cosa, Manuel? Y dice, pobrecita, siempre sufriendo, por eso es que a mí me llama la atención tremendamente lo que ha ocurrido. Sí, a ver, sí. César, quiero decirle algo que es lo que estamos planteando. Están los dos detenidos, pero habrá que ver qué decisión se toma con respecto a Manuel. Lo que dijo la autopsia es que no existió una muerte producto de que se atragantó la señora con un alimento. ¿Usted en algún momento, la cuidadora le dijo, se descompuso porque tragó un alimento y le quedó y no podía respirar? ¿Le manifestó algo vinculado a que tuvo un accidente comiendo? No, porque yo ya cuando la vi a la señora que me dijo que había fallecido, nada más. La vi que bajó a acompañar a los médicos. Sí. El único momento, porque yo no fui al departamento ni nada hasta que no intervino la policía, que me llevaron a mí como encargado para que viera lo que hacían y nada más. César, usted dice que en algún momento alguien le comentó que la persona que trabajaba de cuidar a la señora era una amiga de la familia. Así todo, ¿pudo saber si tenía algún tipo de experiencia, de formación, de instrucción para tal tarea? No, la verdad que no, porque yo la veía cuando venía nomás y a veces cuando se iba, pero siempre venía a media mañana y buen día, buenas tardes, y después no sé qué hacía, si era solamente, si sabía o no de esas cualidades. Entiendo. Bueno, César, muy amable por este contacto con nosotros. Sí, perdón, una última, César. ¿A qué hora calcula usted la muerte? No, es que yo no calculo lo que me dijeron. ¿Qué le dijeron? Que fue después del mediodía. Del día martes. Viene a ser el día hoy, martes, sí. Hoy es jueves. Ayer miércoles no fue el hecho, sino el día anterior. Sí. O sea que la muerte fue martes al mediodía. Lo que no sabemos es cuándo convocaron al médico familiar. ¿Usted en algún momento recuerda que entró un médico? Sí, pero... ¿Cuánto tiempo antes de la llegada del SAME y la policía? ¿O fue después del SAME? No, yo creo que lo vi después. Mucho después. Bien. No antes. Le agradecemos mucho, César, esta comunicación con nosotros. Sea muy amable y que tenga buenas tardes. Gracias.